Y bueno, vamos a Romanos 1. Romanos 1 y versículo 14, la Biblia dice. Esto es el apóstol Pablo hablando y él dice ahí. A griegos y a bárbaros, a sabios y a ignorantes, soy deudor. Vamos a orar. Padre celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de conectar juntos para aprender más acerca de ti, Señor, y acerca de su palabra. Y por favor, Señor, llenos con su Espíritu Santo para que pueda iluminarnos e enseñarnos acerca de las cosas que usted dice que los cristianos no deben ignorar. Y damos gracias por todo que tenemos, Señor, especialmente la salvación que fue hecha por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y como ves ahí, Pablo está diciendo que él es un deudor a los ignorantes. Y es interesante que él incluye ese grupo ahí, mostrando que nosotros, siendo cristianos, debemos pensar en esa misma manera, mirar todos en nuestro alrededor que son ignorantes y decir que sí, debemos dar algo a ellos. Entonces, el enfoque de esa serie es asegurar que podemos hacer eso. ¿Okay? Porque Dios dice claramente que hay cosas para sus hijos que Él no quiere que estamos ignorando, porque Él reconoce la importancia de esas cosas para nuestro crecimiento espiritual, para asegurar que no quedamos carnales en nuestro camino con Él, y en lugar de eso estamos a lo menos creciendo en la fe para ser un poco más útil, para ser un instrumento de su gloria. Y puede ser que en parte tenemos que tener la misma perspectiva que Pablo, pensando que somos deudores a los que no conocen a Dios en una manera. Pero antes de que miramos esas cosas específicas, debemos saber qué es la ignorancia. Entonces quiero introducir esta serie con eso, mirando qué es la ignorancia según la Santa Biblia. Bueno, la Biblia muestra que hay dos tipos de ignorancia. Vamos a Salmo 73. Salmo 73. Salmo 73 y versículo 22 dice: Mas yo era ignorante y no entendía. Y como ves que sí, la Biblia reconoce la ignorancia que es por no sabiendo algo. Eso es algo real. Hay un dicho en inglés que puedes como interpretar en español con la bendita ignorancia. Y está mostrando ese concepto de que es algo bueno, si quiere decirlo así, no saber cosas. Dicho en español que similares ojos que no ven, corazón que no siente. Y sí, sabemos que hay algunas cosas que sí, es mejor ser ignorante de eso y no tener la experiencia de esa cosa o experimentar en haciendo esa cosa mala, por ejemplo. Es mejor ser lejos de esas cosas, pero hay otras cosas en que no es algo bendito ser ignorante de eso. Es algo que sus ojos deben ver, porque su corazón tiene que sentirlo. ¿Sí, verdad? Y el salmista aquí estaba pensando en Dios y estaba diciendo que era ignorante y no entendía. Y en el caso de Dios sí, no es algo bueno. ¿Sí, verdad? Pero Dios reconoce que sí, hay algunos que son ignorantes de las cosas de Él. Entonces, ¿qué es el otro tipo de ignorancia que está en la Biblia? Vamos a 2 de Pedro 3. 2 de Pedro 3. Segunda de Pedro 3 y versículo 5 dice: Porque ellos ignoran esto voluntariamente. Y hay una ignorancia que es voluntaria. Es decir, recibiste algo y decides poner esa cosa al lado. Pero es algo que realmente sabes. Es algo que reconoces. Y eso es otro asunto diferente. Es como si fuera que ya no eres ignorante, pero usando los dichos normales, eres arrogante contra la cosa que ya reconoces. Y la Biblia muestra que eso también es ignorancia. Vamos a Proverbios 2. Proverbios 2.
Proverbios 12 y versículo 1 dice, el que ama el castigo ama la sabiduría. Eso es un castigo que Dios te da, o reconociendo que Dios quiere corregirte y hacer algo correcto contigo, mejorarte. Mas el que aborrece la reprensión es ignorante. ¿Sí? Porque la reprensión llega de Dios y tenemos una de dos opciones: recibir esa corrección y recibir el castigo a cambiar, o aborrecerlo. Y si lo aborreces, lo reconoces, lo sabes, pero no quieres hacerlo, estás siendo ignorante. ¿Sí, verdad? En este caso, arrogante contra las cosas de Dios, más que todo, no es algo bueno. Vamos a Ezequiel 13. Ezequiel 13, entonces, puede ser que reconoces algo en las Escrituras como el Evangelio de Cristo, pero lo aborreces. Estás en ignorancia en los ojos de Dios. Ignorancia voluntaria. Manera bonita para decir que eres arrogante. Ezequiel 13 y versículo 3 dice, así dijo el Señor Jehová, hay de los profetas ignorantes que andan en pos de su espíritu y nada vieron. Eso es Jehová hablando. Y hay muchas profetas que son ignorantes, que reconocen las cosas de Dios y su palabra y toman la decisión de andar en su espíritu con E mayúscula en lugar del guía del Espíritu Santo con E mayúscula. Y por eso no ven nada y dicen cosas que son mentiras. ¿Sí, verdad? Por ejemplo, vamos a Mateo 22. Mateo 22. Vamos a ver algunos líderes religiosos que parecen ser personas santos, que deben reconocer las cosas de Dios porque tienen sus diplomas y todo eso. Y vas a ver que, según Dios mismo, ellos no saben nada, son ignorantes. Pero no es porque no sabían, es porque ya sabían y no lo creen. Ellos decidieron aborrecer esa cosa. Mateo 22 y versículo 22 dice, 23, parece que escribí el versículo incorrecto, lo siento, hermano. Versículo 23 dice, aquel día llegaron a él, a Jesús, los saduceos, que dicen no haber resurrección. Entonces, esas personas no creen que hay una resurrección, pero ¿cómo es que pueden no creer en ese concepto si no escucharon el concepto antes? Específicamente los fariseos, que los fariseos creen en la resurrección porque encontraron eso en la palabra de Dios. Pero esos saduceos no creen en eso. Y ya están buscando a Jesús, a Dios mismo. Y ellos hacen una pregunta famosa acerca de una mujer que casa con alguien y después ese marido muere y casa con otro y ese muere y lo repiten eso 7 veces, algo así. Es una pregunta hipotética que es básicamente algo completamente inútil. Es algo extremo que no realmente mira la realidad de la situación humana y lo que pasa. Pero Jesús responde en versículo 29. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. ¿Por qué dices eso, Jesús? 30. Porque en la resurrección, vea que Jesús sabe que las escrituras enseñan de eso y muestra el poder de Dios, pero ellos rechazando la resurrección, por eso son ignorantes. Y eso es el resultado. Ellos decidieron seguir su espíritu que decidió, no, eso no es real. La única cosa que podemos recibir de la Biblia son las ordenanzas de Dios, el gobierno. Y los saduceos enfocaron en las cosas políticas de los judíos en ese tiempo, en el tiempo de Jesús históricamente. ¿Sí, ve? Entonces son arrogantes acerca del asunto de la resurrección y por eso hicieron esa pregunta hipotética que es muy extrema y es algo completamente fuera de la realidad.
Disculpa. Es por eso que vas a ver muchos que son ignorantes voluntariamente haciendo preguntas así. Y no por la sinceridad de su corazón, sino por rechazando a Dios de corazón. Y cristiano, vas a encontrar personas que son como esos saduceos. ¿Sí ve? Entonces, sabiendo de los tipos de la ignorancia, ¿cuáles son los resultados de esa misma ignorancia? En general, vamos a Efesios 4. Efesios 4. Efesios 4 y versículo 17 dice: así que esto digo, que requiero por el Señor que no andéis más como los otros gentiles, y Pablo está hablando con cristianos diciendo que no andan como los gentiles. ¿Cómo andan? Que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Entonces, por ignorancia su corazón pone duro contra las cosas de Dios. Eso es una cosa que es un resultado. Y eso puede ser porque no lo sabes y cuando lo escuchas, por otras cosas que aprendiste por ahí, eres duro contra la cosa de Dios. O lo reconociste y lo rechazó. Y obviamente eres duro contra esa verdad. 19. Los cuales perdidos ya todo sentimiento justo, se han entregado a la desvergüenza para cometer toda inmundicia con ansia. Y es por eso que ves generalmente los gentiles dedicándose a inmundicia, cosas que no son limpias, que no son santas de Dios. Y lo hacen con ansia, porque no reconocen que es realmente justo, que es realmente correcto y derecho. Y eso es por la ignorancia. Vamos a Jeremías 4. Jeremías 4. Jeremías 4 y versículo 22 dice: porque mi pueblo insensato, a mí no conocieron los hijos ignorantes, y nota, y los no entendidos. Entonces los hijos ignorantes no entienden. Sabios para mal hacer y para bien hacer no supieron. Y entonces si estás lleno de ignorancia, sí, eso afecta su corazón. Eso resulta siguiendo cosas que son inmundas, que no son limpias. Y por eso estás como hecho para hacer cosas malas y ni siquiera reconoces las cosas buenas para hacer. Y es por eso que, por ejemplo, el Evangelio de Cristo llega a ti, ¿no? Es como, ¿qué es esto? Ni siquiera lo reconoce. Todo el tiempo escuchaste de todas esas ideas de las religiones diciendo que debes hacer obras para aplacar a Dios en una manera y obtener por ganancia su capacidad de ir al cielo, y ya este cristiano llega y dice que no puedes hacer nada y es por Cristo. ¿Cómo así? ¿Sí ves? La ignorancia hace eso. Entonces, eso resulta en Romanos 10. Romanos 10. Y adelanté este versículo, pero es bueno mirar. Romanos 10 y versículo 3 dice: porque ignorando la justicia de Dios y procurando de establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Y esa justicia de Dios es Jesucristo y el crucificado para salvar de sus pecados. Es el evangelio de Cristo. ¿Sí, ve? Y la ignorancia asegura que busca su propia justicia, no reconociendo que las obras que hace son como trapos de inmundicia y por eso no van los ojos de Dios. Pero eres ignorante. ¿Sí, verdad? Actos 3. Actos 3. Y versículo 14. Y el evangelio llega y básicamente aprendes esto como predicó Pedro a algunos judíos en Actos 3. Y en versículo 14 dice:
Mas vosotros al santo y al justo negasteis. ¿Sí ve? No puedes reconocer lo que realmente es justo. Entonces, el justo con J mayúscula es manifestado a ti, no niegas. ¿Cómo así? ¿Él es el único justo? Yo hago cosas buenas. Ignorancia. Y pedisteis que se os diese un hombre homicida, y matasteis al autor de la vida, al cual Dios ha resucitado de los muertos. Y otra vez la resurrección. El autor de vida, que es Jesús, que Él es Dios manifestado en la carne, eres ignorante de eso y lo rechaza. Y por eso eres parte de la razón por qué Él murió en Calvario, porque usted pecó. ¿Sí, ve? ¿Cómo así? Porque eso tiene que ver conmigo. Yo no estaba ahí diciendo que Él muere. No. Ninguna persona forzó a Dios a hacer eso. Él voluntariamente tomó la decisión para morir, para salvarte. ¿Sí, ve? Pero si nunca pecaste, entonces Él no tenía razón de tomar esa decisión. Y por eso tienes una culpa. ¿Sí, ve? Y ya alguien te predicó el evangelio y usted lo rechaza, ya eres ignorante voluntariamente, es otro asunto. Ya tienes la sangre de lo que pasó con Cristo en sus manos. ¿Sí, ve? ¿Qué vas a hacer? Y es exactamente por ignorantes reposando en sus creencias y ideas inmundas que, como dice en Proverbios 1 y versículo 32, porque el reposo de los ignorantes los matará. Y Jesús había dicho que si no crees en Él, vas a morir en sus pecados, vas a morir. ¿Okay? El salario del pecado es la muerte, no es la vida eterna. Eso solamente viene por Jesucristo y su justicia. ¿Sí, ve? La gracia de Dios. Oh, no, se me olvidó. Actos 3 y versículo 17, mostrando que está hablando a personas ignorantes. Pedro dijo, mas ahora, hermanos, yo sé que por ignorancia habéis hecho aquello. Y es lo mismo con nosotros hoy en día. El predicador reconoció que sí, él también tenía culpa por Calvario y era ignorante de eso. Pero eso no significa que no tienes responsabilidad de eso. Ignorancia no es suficiente para decir que no tienes culpa. ¿Sí, ve? Y la Biblia muestra eso mucho. Hay pecados por yerro, dice la Biblia, por ignorancia. Pecaste y no sabía, pero sigue siendo pecado. ¿Sí, ve? Y no creyendo el Evangelio, eso es un pecado por yerro, es algo de ignorancia. Entonces puede ser cristiano que estás escuchando todo esto y dice que ya, sí, ya sé todo eso. ¿Por qué voy a importar eso? Porque eso es tan importante para mí. ¿Cómo así que hay cosas que yo no debo ignorar, según el título de este mensaje? Bueno, vamos a Actos 17. Actos 17 y versículo 30, la Biblia dice. Y disimulaba Dios los tiempos de aquella ignorancia, mas ahora manda a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual ha de juzgar con justicia a todo el mundo por aquel varón que él ha señalado, de lo cual ha dado testimonio a todos, levantándole los muertos. Hablando del Señor Jesucristo, Dios dice que todos tienen responsabilidad de arrepentirse acerca de este hombre. Eso es porque es importante. Había un tiempo que sí, Dios podía ignorar algunas cositas que era ignorante, gentil, pero ya no. Él ya te dio una imagen expresa, una imagen de su sustancia, que es Dios manifestado en la carne, y Él quiere que busques a su Hijo, y no un ídolo de estatuas o de su imaginación. Ya no tienes su manera de escapar eso. ¿Sí, ve?
La razón por que no debes buscar ídolos es porque Dios te dio su imagen expresa en Jesús. Entonces, alaba a Él, adora a Él, ¿cierto? No tienes excusa. Y vea que había un cristiano ahí dando esta información a personas que eran ignorantes. Es decir, que cristiano, esto importa a ti porque alguien había hecho esto contigo cuando usted estaba en ignorancia y debes agradecer a Dios y a esa persona por haciendo lo mismo y predicando ese evangelio a otros, sabiendo que son ignorantes y otros son arrogantes, para que ellos tienen su chance de tomar decisión de que si quieren recibir a Cristo o no. Y nota la conexión a la resurrección. Los saduceos que rechazaron la resurrección, si ellos siguen así, nunca van a recibir a Cristo. Pero es un hecho histórico. Él realmente resucitó físicamente. Y eso mismo por todas las creencias que existen que rechazan la resurrección. No me importa qué tipo de religión. Si no crees que Jesús realmente resucitó físicamente, no tienes ni capacidad de ser salvo. ¿Sí, va? El cristiano es importante. Estamos hablando de los destinos eternos de personas, lo que pasará con su alma. ¿Sí, va? Vamos a Primera de Pedro 2. Primera de Pedro 2. Primera de Pedro 2 y versículo 15 dice: ahora vamos a leer un mandamiento directo de Dios acerca de ese asunto a ti, cristiano. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien embolsaléis la ignorancia de los hombres vanos, como estando en libertad, y no como teniendo la libertad por cobertura de malicia, sino como siervos de Dios. Y usted, cristiano, debe usar su libertad en Cristo para llegar y mostrar el evangelio a otros que son ignorantes. Y eso es la voluntad de Dios. Ya hay punto. Eso es porque debes importar eso. Es un mandamiento tanto como todo. Tanto como el mandamiento nuevo que te dijo que debería creer en Cristo para ser salvo. Y ese mandamiento que debe ser bautizado en agua para ser, eso es una figura de lo que pasó contigo ya en su corazón. Y sabes que hay otro mandamiento, vivir para Dios. ¿Sí, verdad? Y nota, no usa su libertad para, como dice ahí, cobertura de malicia, es decir, buscando licencia o legalismo, los dos. Los dos son malos. Porque el legalismo levanta su orgullo, su soberbia, y la licencia levanta el pecado general. Porque no reconoces que no debes hacer esas cosas. Y ese ejemplo es mostrado claramente en Pablo, el predicador de Actos 17. ¿Sí ve? Él usaba su libertad para tener un testimonio en frente de esos gentiles ahí en Actos 17, para dar ese mensaje. Usaba su libertad para usar ese ídolo que dijo a Dios no conocido, para predicar de Dios y de su Hijo Jesús. Primera de Timoteo 1. Primera de Timoteo 1. Y versículo 12 dice: gracias doy al que me fortificó, a Cristo Jesús, Señor nuestro, de que me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo y perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice con ignorancia en incredulidad. ¿Y sabes que cada cristiano que existe, que realmente renació, de verdad, esto aplica a ti? Porque tienes un pasado, tienes un viejo hombre. Y a veces actuaba así por su ignorancia. Los dos tipos. Hay cosas que no sabía, otras cosas que sabía y no quisiste seguir. Como yo sabía los 10 mandamientos por catolicismo, pero me lo ignoré.
Todos pecan. Yo soy bien. Todos pecan. Entendemos que gente se equivocan a veces. Eso es normal. ¿Sí ve? 14. Mas la gracia del Señor nuestro superabundó con la fe y amor que es en Cristo Jesús. Amén. Para dejar que Pablo podía servir. Para dar que usted mismo cristiano puede servir. Esa libertad que tienes en el Señor es por medio del Espíritu Santo que mora en su corazón. ¿Sabías? Gloria a Dios por esa oportunidad de poner a nosotros en el ministerio. Es por eso que debes importar este asunto de ignorancia. 15. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y una razón por que debes predicar a los ignorantes, porque reconoce la situación de ellos y quieres mostrarles el ejemplo de alguien que tenía su vida cambiado y su eternidad cambiado por medio del poder de Jesucristo y el crucificado ahí en el cruz de Calvario. Dice, vean, sí, yo soy primero, soy un pecador, pero por Cristo tengo un futuro mejor. Y vea que Él ya me está afectando en mi vida por mi testimonio. Él cambió esto, sacó el alcohol de mi vida, sacó bla, bla, bla. Tú sabes cuáles son los suyos. Para mí uno de ellos era el alcohol. Y es por eso que ya estás ahí predicando a los gentiles que siguen en su ignorancia. Puede ser en la calle como Pablo, puede ser tocando puertas, puede ser uno a uno en trabajo, puede ser por dando tratado, lo que sea. El punto es que estás ahí reconociendo que hay personas, hay almas afuera que no saben nada de Jesús. O lo que saben de Él, lo que reconocen de Él, es algo que tiene mezclado ahí un poco de mentira. Y siguen ignorantes del evangelio verdadero. Entonces, hermanos, sabiendo eso, hay 7 cosas que Dios dice que no debemos ignorar. Porque Él sabe que si estamos ignorando estas cosas, vamos a seguir en nuestra carnalidad, en nuestro viejo hombre, y básicamente va a ser imposible crecer en Cristo para que Él puede utilizarnos para cumplir nuestro deber de predicar el Evangelio y mostrar Cristo a otros en nuestra vida. Entonces esto es muy importante. Vas a ver que la mayoría de cristianos hoy en día ignoran uno a lo menos de estas 7 cosas. Y eso limita su capacidad de servir a Dios en una manera. Comenzando con el grupo A. Yo decidí gruparlos para ayudar en entendimiento un poco. Pero estos dos muestran que Dios nos prepara para la vida cristiana bíblica. Que Dios te dio todo lo que necesitas para vivir esta vida cristiana aquí. ¿Sí, verdad? Y si eres ignorante de las cosas que Dios te dio, ¿cómo vas a aplicarlo a su vida para cambiarse? Lo que pasará es que vas a usar su libertad con cobertura de malicia, en lugar de usarlo bien para hacer un testimonio a otros que son ignorantes de Cristo. Y en 1 Corintios 10 y versículos 1 hasta 13, vas a ver mucho acerca de Pablo diciendo a los corintios, esos cristianos eran carnales, no eran bebés, tenían mucho tiempo con Cristo, eran carnales, siguiendo cosas incorrectas. Ellos, según Pablo, necesitaban mirar los ejemplos que estaban ahí en la Escritura, en el Antiguo Testamento, específicamente en ese tiempo. ¿Okay? Nosotros tenemos los dos, entonces toda la Biblia, para que ellos pudieran ser agradecidos por Dios, y es lo mismo contigo, cristiano. Porque esos ejemplos muestran claramente que cosas que pasan a ti en su vida son comunes a los hombres y que Dios estaba ahí para ayudar con cada situación. Y si sabes eso, no vas a quedar ahí pensando que Dios no quiere ayudarte. Vas a reconocer que Él está pegando a ti más fuerte que un hermano. Y nunca te dejó ni desamparó de ti en esos momentos. Y Él quiere darte consolación. Muy importante.
Y vas a ver que no es algo que debemos ignorar ahí en 1 de Corintios 10 y versículo 1. Entonces, cada cosa en paréntesis es el versículo que dice que Pablo no quiere que somos ignorantes o que no debemos estar ignorantes de este asunto específico. Ajá. Y la segunda cosa era en 1 de Corintios capítulos 12 hasta 14, que habla de los dones espirituales, y es versículo 1. 1 de Corintios 12 y versículo 1 que habla de eso. Dice que no debemos ser ignorantes de estos dones. ¿Por qué? Porque son para provecho a todos. ¿Sí, verdad? Es bueno para los otros hermanos que están en su iglesia local y en la iglesia fuera de usted y con su propia comunidad, porque estás utilizando esos dones para todos, para llegar a ellos con el evangelio de Cristo. Y Pablo también quiere que no eres ignorante del camino para llegar y manifestar esos dones que es la caridad, que es más grande que todo. Y él también quiere que no eres ignorante del deseo de obtener ese don de profetizar, de explicar la Biblia, de tener 5 palabras que son entendidas, más de bla, 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 y todo eso. Porque queremos asegurar que este mensaje de Cristo y lo que pasó en Calvario llega a ellos, lo entienden y se mueve 18 pulgadas desde su cabeza y oídos a su corazón, para que ellos puedan considerar el Evangelio. ¿Sí, verdad? Y la realidad que debes usar esos mismos dones en un orden decente, viendo cómo deben ser utilizados en la iglesia local en general. Porque si no sabes nada de eso, no vas a crecer en la fe. Vas a seguir carnal como esos corintios eran en el tiempo de que esa epístola fue escrita. ¿Sí, verdad? Entonces, ¿quieres seguir carnal? Ignora esos. Pero si ya escuchaste ese mensaje, ya no estás ignorando por no sabiendo. Ya estás siendo arrogante, es otro asunto completamente. Grupo B. Grupo B muestra la realidad de la vida cristiana bíblica. Para que cuando ves a otros que dicen que son hermanos en la fe y piensan que ellos son grandes por lo que ganan financieramente y todo lo que tienen y todo eso, no. Puedes mirar a ellos y decir, ellos no están viviendo la vida cristiana bíblica. Ellos son ignorantes. Me imagino que ellos específicamente, como los Joe Ostins y Joyce Myers y Joseph Prince, y me imagino que puedes pensar en muchos allá, en su continente de Sudamérica y en América Central, muchos teleevangelizantes que son parte de la luz del mundo, por ejemplo. ¿Cómo se llama él? Naoson. No me acuerdo el nombre del líder. Pero él o los que están metidos en pentecostalismo unidos, que son muy altos ahí, puedes mirar a ellos y reconocer que ellos no están sufriendo para Dios de una manera correcta. Ellos son carnales. Sí son salvos, esa es la pregunta, puede ser que ni siquiera son. Son profetas ignorantes que siguen su propio espíritu en lugar de lo que dice Dios y no pueden ver nada. Se ven oscuridad y tinieblas, ideas del diablo mismo. Y eso comienza con Romanos 1 y versículos 8 hasta 15, hablando de Pablo tratando de proponer a servir a Dios y ir a un lugar, pero él tenía algo que estaba estorbando a él para que él no podía ir a Roma en ese momento. Y cuando comparas eso a 2 de Corintios, que es la epístola que habla de ministerio, vas a ver que esos estorbos, y esos son los versículos, llegan de las maquinaciones de Satanás. ¿Sí, ve? De Satanás. Entonces Romanos 1 y versículo 13 dice que no debemos ser ignorantes de eso. Debemos saber cómo Satanás trata de estorbar a nosotros.
¿Para qué cuando estamos proponiendo en nuestro corazón servir a Dios y esos ataques llegan, no estamos ahí desanimados por medio de esos ataques y por eso no servimos a Dios? Porque Satanás quiere desanimarnos. Y si estás recibiendo esos tipos de ataques, muestra que sí estás siguiendo la voluntad de Dios. Por eso Él quiere molestarte. Si ves, el diablo no bota tiempo molestando a esos televangelistas. Ellos no están siguiendo la voluntad de Dios, están siguiendo su propia voluntad. ¿Sí, va? Y también en 2 de Corintios 1 y versículos 8 hasta 12, versículo 8 tiene el dicho de no debemos ser ignorantes. Muestra la verdad del sufrimiento en la vida cristiana. Vas a padecer para Cristo si vives piamente para Él. Y que Dios está ahí para consolarte. ¿Sí ve? Ya eres parte de estos ejemplos de Cristo trabajando en la vida de alguien. Porque estás viendo eso pasando en su vida. La teoría fue hecha realidad en ti. Y eso es parte del testimonio cristiano. Eso es la realidad. Tú quieres servir a Dios y ser parte del ministerio de Él, vas a sufrir. Pero tienes que reconocer con ese sufrimiento Dios está ahí para consolarte en cada momento y asegurar que vas a sobrepasarlo por su poder. Y grupo C. Grupo C muestra los futuros planes de Dios para los hombres. Es decir, que Dios no quiere que estés ignorante de su plan. Y si eres ignorante de su plan, no vas a saber lo que Él quiere hacer contigo, ni lo que Él va a hacer contigo en el futuro. Y por eso no vas a entender la razón para vivir para Él. No vas a entender por qué Él te dio esa voluntad de predicar a otros acerca de su evangelio si ni siquiera ves lo que Él va a hacer contigo en ese momento y después. Y ya sabemos que hay muchos cristianos que no saben nada sobre los planes de Dios. O la palabra académica, escatología. Que hechos no están aquí. Son ignorantes del temor de Jehová. Dios no quiere eso. Y la primera cosa es en 1 de Tesalonicenses 4. Y vas a ver que Dios no quiere que eres ignorante de la esperanza que Él tiene para los hermanos, para otros cristianos que duermen en su Hijo. ¿Sí ven? ¿Tú crees que Jesús resucitó por nada? Él te dio una promesa y va a cumplirlo en ti, cristiano. Entonces debes saber el plan de Dios con los cristianos. Y cuando Él va a cumplir eso, y más que todo, reconocer la consolación que recibes cuando ves un hermano o hermana en Cristo o alguien de su familia que también es salvo, y ellos mueren y duermen en Jesús porque mueren físicamente, y estás consolado, tienes esa esperanza que vas a verlo en el futuro. ¡Qué bendición! Gloria a Dios. Los cristianos que no saben eso, cuando un hermano o hermana mueren, están ahí desesperados como el resto de este mundo impío, de los que son perdidos en tinieblas, que siguen ignorantes, y piensas, ¿por qué son así? Ellos deben saber más. Eso es lo que hace el cristiano peculiar, reconocen lo que va a pasar después de que dejamos este cuerpo mortal. Sabemos eso por medio de Dios y su palabra. Pero no pueden mostrar la diferencia. No tienen esa confianza, ¿sí? Es que son ignorantes. Y también Dios tiene planes en Romanos 11 y versículos 25 a 28. Él tiene planes para Israel, su pueblo físico, y también los gentiles con quienes Él está trabajando en este momento. Y también en el futuro. Entonces puedes saber los planes de Dios con ellos y reconocer la ceguera en parte de Israel para que cristiano no eres arrogantes contra judíos y también contra gentiles. Porque puedes mirar alrededor en 2021 y reconocer que ellos están llegando otra vez a ser cortado de las bendiciones de Dios. Estamos acercando al momento que Dios va a sacar a los cristianos.
Yo tengo que ir más afuera y predicar, más que nunca. Yo debo ser fiel a Dios. Puede ser que nadie me escucha, no importa, tanto como Jeremías. En lugar de ser arrogantes contra Israel y decir que, la iglesia reemplazó a Israel. O ser arrogante contra gentiles diciendo que, no tengo que predicar a ellos. Y la última cosa es en 2 de Pedro 3 y versículo 8. Pedro dio uno también, no solamente Pablo. Y Pedro dijo que debemos saber cómo Dios mira el tiempo. Porque si no sabes eso, no puedes reconocer el plan completo de Dios, desde Adán hasta el gran trono blanco. No puedes reconocer los planes de Dios, no vas a reconocer nada sobre los testamentos, nada sobre los conciertos, nada sobre las dispensaciones si no realmente entiendes cómo Dios mira el tiempo. Y no vas a saber a dónde estás en el plan de Dios si no reconoces eso también. ¿Sí, verdad? Porque si sabía dónde estaba en el tiempo, puede ser que dices, estoy muy cerca al tiempo en que Jesús va a regresar en la segunda venida. Yo debo vivir para Dios. Debo ocuparme en las cosas de Él antes de que Él viene. ¿Sí, ve? Pero si no sabes eso, vas a pensar, por ejemplo, que Él nunca va a venir. O que es su trabajo como la iglesia, limpiar este mundo y después Él llega. Ignorancia. Entonces, para concluir, vamos a Proverbios 8 y 1 de Corintios 4. Proverbios 8 en una mano y 1 de Corintios en la otra. Proverbios 8 y 1 de Corintios. Proverbios 8 y 1 de Corintios 14. Y y Proverbios 8 y versículo 13 dice famosamente: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia y el mal camino y la boca perversa aborrezco. ¿Y sabes qué, cristiano? Esto es el temor de Jehová. Y si estás adentro de esto, vas a aborrecer todo lo que es malo. Vas a rechazar la arrogancia. Debes evitar la arrogancia, cristiana. Y la manera es estar aquí en este libro mirando todas estas cosas. Especialmente lo que vamos a ver en esta serie. Porque Dios tomó el tiempo para escribir ahí en la Biblia. No debes ser ignorante de esto. ¿Sí, va? Para que puedas aplicar esas 7 cosas en su vida cristiana y asegurar que sigues creciendo en la fe, que maduras más y más, en lugar de quedándose carnal. Pero sabes que hay cristianos que quieren seguir así, ignorantes, que quieren decir después de escuchando eso, que nada, eso importa. Estoy bien, yo conocí a Dios, yo alabo y adoro a Él como yo quiero. De verdad. Porque para que sepas, si estaba aquí y ya escuchaste eso, ya no eres ignorante por no sabiendo. Ya eres ignorante voluntariamente. Y quiero que reconoces lo mismo que Pablo había dicho a los Corintios en 1 de Corintios 14 y versículo 37. La Biblia dice: si alguno, a su parecer, es profeta o espiritual, y puede ser que piensas que eres la gran cosa, que yo soy espiritual por lo que hago ahí, porque toco la guitarra y todo eso. Oh my goodness, yo estoy ahí orando para 3 horas, haciendo eso. Oh, yo tengo mi ciencia rama y yo sé cosas que pienso que soy un profeta. ¿Piensas así? Eso es su parecer de usted mismo. Reconozca que las cosas que yo os escribo son mandamientos del Señor. Y Pablo dice, vea, esto es un mandamiento de Dios. Si vas a seguir así, reconoce que eres arrogante contra las palabras de Dios y Dios va a juzgarte según eso, cristiano.
Eso es garantizado. Y sabes que estoy diciendo lo mismo. Estoy mirando las palabras de Dios que son los mandamientos de Él. Entonces, si después de todo esto quieres seguir arrogante contra las cosas de Dios, reconoce eso. Y puede ser que Dios va a mostrar en el tribunal de Cristo este momento. Y decir, ¿por qué a lo menos no considerase lo que había dicho este hermano suyo en la fe? Pero Pablo es bueno y yo también. Yo digo en versículo 38, mas si alguno quiere ser ignorante, sea ignorante. Eso es lo que quiere. Sigue. Tú tienes derecho. Dios es un caballero, no va a forzar a nada a ti. Pero ¿sabes qué? No puedes controlar las consecuencias de sus decisiones. Puedes tomarlos con su propia voluntad, como quieres. Eres libre de hacer eso. Pero tanto como no puedes controlar las consecuencias de sus pecados cuando era perdido, es lo mismo cuando eres salvo. Y sí, no vas a ir al infierno, eso es cierto, pero vas a perder tanto que vas a estar ahí avergonzado en ese tribunal y después, reconociendo que botaste su vida temporal, enfocando en sí mismo en lugar de enfocando en su Señor. ¿Por qué lo hiciste? ¿Tú quieres ser ignorante? Bueno, hazlo. Dios está buscando personas que quieren buscar a Él. Él te salvó. Y Él va a poner tiempo en ti en el futuro, pero si no quieres darle tiempo en ese momento, Él te deja ser un bebé ahí. Y va a enfocar a los hermanos que sí, no quieren ignorar las cosas que Él dijo que no debemos ignorar. Entonces mi pregunta es, cristiano, ¿en cuál grupo estás? Vamos a orar. Padre celestial, damos gracias, Señor, por mostrando a nosotros algunas cosas que no debemos ignorar, especialmente la ignorancia, la importancia de asegurar que ojos vean estas cosas para que su corazón pueda sentir la suavidad y grandeza de la palabra de Dios, especialmente el Evangelio. Y damos gracias por todo que tenemos, Señor, especialmente esa salud que fue hecho por su Hijo Jesucristo. ¿En cuál nombre oramos? Amén. Y bueno, hermanos, espero que Dios les bendiga en sus servicios en la mitad de la semana y